Bienvenidos a otro capítulo de Guía Foránea. Ustedes saben que este podcast trata un poco de planes, pero no solamente planes, sino también reflexiones. Y pues esta ha sido como que una forma en la que yo como foránea, yo no soy de acá de Bogotá, he logrado conectar y como que sentir un arraigo por el territorio que habito, que es Bogotá. Entonces, bueno, iniciemos. En este capítulo me gustaría compartirles que la semana pasada, si no estoy mal, fui a la Bienal. Ustedes saben que últimamente hay muchas noticias de la Bienal, etcétera. Pero específicamente fui a una exposición del Centro de Felicidad de Chapinero. Allí hay una obra titulada Bogotá Imaginada. Y bueno, yo estaba muy emocionada y justamente tenía como la expectativa de, de darme, bueno, de verificar la cita a Benedict Anderson, que es el autor de Comunidades Imaginadas. Sin embargo, había una cantidad, había un marco teórico, había como la metodología de la investigación del artista. O sea, interesante la investigación cualitativa, pero no estaba Benedict Anderson. O sea, ¿cómo es esto posible? Entonces, bueno, me indigné. Listo, seguí adelante. Y algo que llamó mi atención fue un concepto que yo la verdad no lo había escuchado, no lo tenía en mente, y es el de imaginarios urbanos. Ya luego, bueno, pensé que lo iban a definir, pero no lo definieron. O sea, ahí también mal. No entiendo, o sea, por qué hacen eso. Entonces, bueno, fui a mi casa. Cuando llegué a la casa, encontré que y los imaginarios urbanos son construcciones sociales e históricas que llevan a la creación continua e indeterminada de figuras, de formas e imágenes de la ciudad. Entonces, a través de estos imaginarios se comprende y en ese sentido se define como una forma de existencia con sus características y sus atributos particulares. Entonces, es más bien como incide en la configuración de cómo se va a habitar la ciudad o los términos de la vida urbana. Entonces, claro, interesante. Ahí yo quedé como que pensando y, y pues de una podría pensar los imaginarios urbanos como una construcción cultural que los miembros de un grupo pues justamente lo emplean como para codificar, para significar y representar prácticas cotidianas o costumbres también que le dan sentido al habitar, vivir y visitar un espacio. Entonces yo, listo, perfecto. Como actualmente yo estoy asistiendo a un curso que se llama Teorías de la Cultura, de una recordé un ejercicio etnográfico que tenía de tarea. Entonces, claro, si hablamos de etnografía, pues sería necesario que yo esté inmersa la mayor cantidad del tiempo en ese contexto, como para poder observarlo participativamente o reflexionar a profundidad. Entonces, yo dije, no puedo abarcar Bogotá porque pues yo no voy a estar en Bogotá, Bogotá es gigante, entonces no, entonces, bueno. Se me ocurrió entonces pensar el imaginario urbano, pero desde un micro caso que es el conjunto donde habito. Entonces, le di origen al conjunto se resuela como comunidad imaginada. Entonces, ¿cómo es eso de comunidad imaginada? Ustedes de una quedarán como ya va Laura con esas abstracciones. Pues no, una comunidad imaginada refiere a los lazos sociales que sin necesidad de conocernos, entre todos sentimos una fraternidad unos a otros y nos reconocemos como grupo. Este grupo está limitado geográficamente. Acá pues estamos limitados ¿por qué? Por unas escrituras, por unos límites territoriales. Y somos soberanas porque pues hemos pensado nuestras reglas y acciones en común, lo cual pues nos permite apropiarnos de nuestra propia historia, no como en el pasado algunas comunidades que básicamente pues vivían súper chévere vivir fluyendo, pero la otra cara de la moneda era también que el que no vivía fluyendo vivía siguiendo un libro sagrado, por ejemplo.
Entonces era la percepción también como que de un tiempo, o sí, de una línea de espacio y tiempo llena por una narrativa mesiánica, por una narrativa de salvación, o todo lo contrario, apocalíptica. En cambio, pues hoy, si bien existen religiones, etcétera, eh, no necesariamente el destino del conjunto se resuela, está circunscrito en una Biblia o en una religión, no, sino que nosotros como agentes, pues lo estamos construyendo. Listo, entonces yo dije, bueno, pero eso de imaginario urbano, ¿yo cómo lo puedo analizar de una manera como más específica? O qué voy a observar, no tengo ni idea. Entonces, para mi sorpresa, encontré una tesis. El investigador, pues en ese momento candidato a doctor, supongo que ya es doctor Martínez, él propone analizar los vínculos entre el imaginario urbano que hay en Valledupar y los conjuntos residenciales de este municipio. Entonces, en sus conclusiones, él prioriza eh, 4 vínculos. El primero es que hay un principio de seguridad, o sea, en el imaginario hay como urbano que si entonces se vive en un conjunto residencial hay mayor seguridad. También hay el segundo, que son los lugares de referencia, que dan prestigio, entonces también la ubicación de un conjunto residencial, pues los empresarios que lo construyen eh, también piensan una buena ubicación. Entonces aquí también es como que un conjunto residencial supone un buen sector, ¿sí? El tercero es que hay prácticas sociales como el saludo, es decir, como que más allá de vivir en una cuadra, eh, también el tema de saludar entre apartamentos, o de construir también actividades que permiten sí, crear lazos de fraternidad, pues eso también está conectado como con un imaginario urbano y con el conjunto en tanto permite un mayor acceso al compartir un espacio común, ¿sí? Permite una mayor emergencia más bien de relaciones sociales estrechas al compartir un espacio común. Y el último, que es el manual de convivencia, que pues bajo el imaginario urbano este define o garantiza una sana convivencia. Pero pues en esto de una a mí me surgió que si bien ese es el principal objetivo y como que es el vínculo, el manual de convivencia como manual y como reglas funciona también como una herramienta o fuente de la cultura del conjunto. Entonces, bueno, empecemos. En el primer aspecto, yo pensé en la inseguridad imaginada. Entonces, esta seguridad imaginada eh, es la que motiva principalmente que las personas vivan en un conjunto residencial, ¿sí? Porque se percibe que al vivir en este conjunto hay mayor bienestar físico y mental. Este es uno de los hallazgos de Martínez. Pero pues asociado a este principio y también que tiene que ver con la evasión de lo extraño, entonces es como, sí, me siento seguro, pero porque conozco, sé cómo se llama Perencejito y así. Entonces también es como cierto miedo y evasión a toda o sí, a lo que es diferente a nosotros. Entonces eso también es un poco conflictivo. Pero bueno, acá en este contexto de una pienso en como una identidad barrial, pues entendida como pues ciertas ideas que hay en el imaginario sobre un barrio, que si las condiciones, valores, ¿sí? Entonces, eh, la identidad barrial de Toberín es una bastante estigmatizada. Ese es el barrio donde pues, está ubicado este conjunto. Entonces, pues principalmente como por un clasismo. Porque si ustedes buscan en internet, Toberín les aparece, literalmente, como Toberín seguridad y abajo aparece Toberín, barrio tranquilo pero peligroso.
Entonces, claro, ya es como que pues, es una identidad que básicamente categoriza como inseguro. Y no solamente categoriza, sino que estigmatiza. Entonces, sí, eso también sumado a que es percibido más como un barrio de periferia, aun cuando está al pie de la autopista norte, pero pues, claro, allí entra de nuevo el clasismo, que es como de la 146 Cedritos, para el norte ya eso es pérdida total. Entonces, claro, como que me puse a reflexionar un poco en esas narrativas. Y sobre este asunto de la seguridad es importante plantear que los miedos también tienen mucho que ver, como en esta emergencia de algunos imaginarios, claro. Hay un autor, Ginsburg, que menciona el gran debate del historiador y antropólogo a la hora de diferenciar lo verdadero, lo falso y lo ficticio, teniendo como eje la recolección de datos o pues la documentación. Entonces, a grande, o sea, como a grosso modo, lo verdadero es lo verificable en huellas, textos, testimonios o hechos. Lo falso es cuando engañosamente se representa la realidad. Entonces puede servir para manipular y exagerar lo falso. Y lo ficticio es un texto, un hecho parcialmente verdadero, porque puede hacer uso de la invención para representar algo en efecto real. Entonces es como una mezcla de ambas cosas. Sí. Y entonces, listo. ¿Cómo podría yo rastrear esa inseguridad imaginada o el principio de seguridad? Casualmente, hubo una reunión en el consejo, con el consejo administrativo y también hubo una asamblea ordinaria. Y pues, tema fijo siempre es seguridad. En toda asamblea, en toda reunión, seguridad. Entonces, bueno, eh, me dediqué como a observar y a percibir un poco las intervenciones de cada copropietario y pues identifiqué lo verdadero, que es que hay casos de hurtos respaldados por videos en cámaras de seguridad, testimonios, y pues también hay baja cobertura policial. Entonces ya eso está respaldado también como con cifras. Lo falso es que ronda como una suerte de chisme, porque pues ronda como con esa cizaña de chisme, más que una genuina preocupación. Y es que una copropietaria mencionó la existencia de carteles mexicanos aquí. Entonces, claro, eso es eh, falso en términos que básicamente hay investigaciones de la policía que conectan un poco más como con bandas criminales, todo el asunto de la inseguridad. Y bueno, mucho más de la inseguridad se da incluso como entre la hinchada, sí, la hinchada entre Santa Fe y Millonarios. Que pues sí, cuando hay un clásico, pues normalmente hay un atentado. Y bueno, lo ficticio que también percibí es que eh, mm, cuando unos copropietarios estaban hablando de un caso de atraco que le sucedió a uno de ellos en la esquina, pues hubo una dramatización. Entonces, cada quien hubo como asignación de roles, ¿sí? Y allí compartieron un poco lo que pasó y construyeron esa historia de inseguridad del conjunto. Entonces, claro, ahí eso fue algo ficticio. Entonces, de estas tres formas, el rol de las personas y sus corporalidades que han sido atravesadas también como por una violencia simbólica que estigmatiza el barrio, pues influye también que esta violencia simbólica tan interiorizada pues ayuda como a la reproducción de la estigmatización, pero ya no por algo externo, sino por nosotros mismos. Entonces, sí, percibí que los copropietarios pues como que diseminaban historias reales, ficticias y falsas
en cuyo núcleo pues estuvo el miedo, que es una emoción demasiado poderosa, que en este contexto pues genera prácticas que construyen una identidad residencial insegura principalmente. Entonces, pues sí. Eh, ya en el segundo elemento pues pensé en pues ya, pues sí, como que fue muy fácil para mí escuchar y percibir cómo los lugares de referencia surgían como en un diálogo al momento de dar indicaciones eh, sobre la ubicación del conjunto. Entonces, por ejemplo, siempre se hacía como referencia al Bodytech que tenemos al frente, o si no se hacía alusión a Bimbo, incluso también se mencionó a Bimbo en el caso de la seguridad, porque como lo tenemos al lado, Bimbo tiene un sistema de seguridad muy grande, entonces claro, es como eh, eso nos beneficia, pero bueno, también hay unas problemáticas con Bimbo. Eh, Otros lugares de referencias que también dan prestigio al conjunto es la cercanía del éxito de la 170, la estación de Transmilenio, bueno, también el Portal Norte, que también está muy cerca, pero pues queda más cerca de la estación de Toberín. Y pues también conectada con esta lógica de construcción de una eh, seguridad imaginada, ya no inseguridad, pues se aprecia bastante el tema de tener cerca bancos y comercios, porque pues también tienen seguridad. Entonces, en suma, se podría decir que la cultura se resuela también la hacen sus vecinos. Entonces, los almacenes y talleres, más que los parques, algo pues también muy interesante porque de hecho las zonas verdes acá en el conjunto están bastante reguladas. O sea, no basta con que estemos rodeados con concreto y pavimento. Entonces, sí, o sea, también los lugares alrededor, el entorno, pues construye una cultura que busca obviamente como valor principal y principio principal la seguridad. Entonces, como tercer aspecto, eh, el autor, pues claro, se dedicó como a interpretar el saludo como un acto de afecto, de educación y cortesía, que pues es clave para mantener estos lazos sociales de la comunidad. Entonces yo, pues como residente, recuerdo el choque que representó para mí el leer el manual de convivencia sobre una regla de no hablarles a los porteros ni a los trabajadores. Entonces me pareció muy clasista. Entonces bueno, sí, como que eso lo ignoré. Y pues sí, como que se me dio como por pensar más bien en la cultura se resuela, no solamente como algo definido por un manual de convivencia, sino que hace ver o saca a flote el debate de la cultura no como una caja cerrada, ¿sí? Sino que tampoco como la cultura como algo independiente o autosuficiente, sino como algo producto de relaciones. Entonces, la cultura se resuela es producto de la comunidad, de un grupo, no solo justamente del individuo, sino que es algo sumamente relacionado a la conexión. Entonces, verifiqué que el saludo es reconocer al otro como parte de la comunidad de residentes y pues también dependiendo de nuestras costumbres cotidianas, pues caracterizaríamos así lo que somos. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿de qué estás hablando, Laura? Entonces, como que percibí la cultura se resuelve como una cultura bastante empática, bastante horizontal, entre todos, entre los copropietarios y los residentes, porque hay algunos conjuntos que hay como cierta jerarquización entre si eres arrendatario o eres copropietario. Entonces, no, eso acá no existe, todos somos como, pues, compartimos, cohabitamos. Entonces, sí, o sea, como que pasé un poco de comprender la cultura en un sentido esencial, como, eh,
como que una cultura como estática, una cultura como la típica idea del rolo frío, distante, poco social, no, o sea, sino que más bien es una cultura construida de manera constante, ¿sí? Es interminable y mm, es una amalgama de otras culturas. Entonces, ¿cómo así? Pues en mi caso, digamos, yo soy una persona eh, costeña, que podría decir que con una espiritualidad budista, y mi vecina es llanera. Entonces, y con personalidad evangélica o cristiana, no, no sé, no, creo que es evangélica. Bueno, entonces, claro, de esa cultura, de la cultura resuela también hacen parte de muchas otras culturas. Entonces, no es como algo así como fácil de limitar. Por tanto, recordé un poco a Thompson, que menciona no solamente todo este tema de la conexión, sino que no hay culturas aisladas y que pues estamos todas fuertemente conectadas y que pues en su construcción las costumbres como la de saludar, en este caso pues no habla justamente de la costumbre de saludo, pero pues acá es una costumbre el saludar. Esta costumbre pues eh, incide como, o funciona más bien como una forma de resistencia y de orden social ante un contexto que ha normalizado el aislamiento y que también, mediante un manual de convivencia, ha tratado de distanciar, ¿sí? De evitar como este relacionamiento estrecho entre copropietarios. Entonces, bueno, allá voy. Por último, bueno, ya me estaba adelantando, el autor pues habla del manual de convivencia. Entonces, claro, como herramienta que garantiza la armonía de lazos sociales, habitualmente pues estas relaciones están reguladas como por este manual de convivencia, pero acá no lo siento que funcione tanto como un imaginario colectivo, porque muchos desconocen las reglas o las normas que hay en ese manual. Entonces no hay como que una conexión tan evidente entre la cultura que hay acá, se resuela, con el manual de convivencia. Incide, por supuesto, como que regula, pero eh, en realidad gana, sí, es mucho más fuerte la costumbre de buscar establecer lazos de fraternidad, ¿sí? Entonces hay una regla del manual de convivencia bastante clasista para mi gusto, y es que los propietarios no pueden hablar con los trabajadores. Eso acá aún existe la regla, pero no le colocamos atención, porque gana la costumbre de respetar y de ver como igual a los trabajadores como vigilantes y mujeres que se dedican al trabajo en áreas generales o de acceso compartido. Entonces, bueno, eso es algo como bastante interesante y pues también es como muy relevante porque actualmente como que vivimos en una sociedad como tan deprimida, tan frustrada, eh, que pensamos una solución, o sea, que nos queremos sacar una solución de wow, o sea, esta es el mayor descubrimiento del siglo XXI y así vamos a superar el capitalismo. No, pues de pronto estamos sobrepensando mucho, de pronto es más simple de lo que creemos y de pronto la resistencia eh, más robusta está en la cultura y en las costumbres, ¿sí? Entonces, sí, como en esa búsqueda de autenticidad, como en desvincularnos un poco de lo normativo. Aunque bueno, si lo analizamos desde otro aspecto, lo cultural también es sumamente normativo. Pero bueno, continuemos. Eh, por último, bueno, ya, yo sé que ya voy a cumplir como casi la hora, pero bueno, trataré de durar media hora y ya. Es que reflexioné a partir del debate sobre la construcción del antropólogo y el historiador,
que ubica el foco en la documentación como producto de interpretaciones en un contexto de relación desigual. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo percibí esto? Pues fácil, o sea, fue la verdad muy fácil porque como que me apareció la palabra así mágica, actas, las actas de las asambleas. Porque pues la lectura también trataba un poco sobre las actas, pero de los procesos de la Inquisición, sí, procesos inquisidores. Entonces, eh, luego de reunirnos en un consejo de administración y comité de convivencia, pues la razón para reunirnos fue que teníamos que revisar unas actas de las pasadas asambleas para verificar los relatos de dos residentes en conflicto. Entonces, claro, ahí me di cuenta un poco de lo que se refería a este gran debate de la cultura o de la construcción cultural y el rol del historiador y el antropólogo, en tanto nuestras fuentes de información pueden estar sesgadas, porque pueden estar contaminadas por las interpretaciones de quien escribió. En este caso, yo percibí que la secretaria, o sea, que es quien digita todo lo que pasa, o sea, yo en mi recuerdo habían otras intervenciones, otros relatos, y hubo como unas excepciones a algunas palabras, algunas frases. Entonces ahí de una fue como, aquí hay algo como que no me cuadra. Entonces, de una, pues para mí fue difícil como proponer una solución neutral o aportar en esta construcción de la historia del conflicto en el conjunto Zarzuela. Eh, y bueno, mi solución fue básicamente buscar los testimonios, irme a las fuentes primarias, es decir, hablé con los copropietarios que estaban implicados. Entonces, esta es una eh, como oportunidad o un recurso que los antropólogos pueden tomar, ¿sí? No un historiador que está estudiando una sociedad súper, hiper, mega pasada, que ok, puede hacer una que otra entrevista y eso, pero pues a ver, o sea, tiene unos retos eh, metodológicos muy grandes, más que el antropólogo en este caso. Entonces, bueno, ahí puse como que en práctica esos aportes. Y nada, ya como para finalizar, es que algo interesante que noté y reflexioné sobre el género es que como categoría de análisis y construcción, perdón, y construcción cultural se mantiene y reproduce también como por nuestra pasividad o escasa reflexión a asuntos como la participación del género masculino en instancias de la propiedad horizontal como el Consejo Administrativo, el Comité de Convivencia y la Asamblea Administrativa. No hubo ni un hombre presente en estos escenarios, en estas reuniones. Entonces, pues sí, o sea, como, claro, yo lo veo, pero las demás lo ven tan, no, así debe ser, así es. No, ¿qué pasa? O sea, es increíble ahí el rol y tan permisivo, sí. Em, y pues sí, como que pareciera que la participación estuviera solamente asignada al rol femenino. Entonces allí el papel de nosotras como individuos, pues termina siendo también incluso violento porque había niñas que se notaba que estaban obligadas allí. Mm, pero mi vecinita pues tiene un hermano también, como de su edad también, o sea, son muy cercanos. Algo me dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco, que el niño estaba en su consola, porque bueno, los he visitado, él se la pasa jugando en su consola. El niño se le garantizó el disfrute y el ocio de la consola y a la niña se le obligó a asistir a la estancia participativa, lo cual es bueno. A mí me encanta, o sea, como politóloga me encanta. Pero no, es muy fuerte, o sea. Entonces sí, es como de nuevo, algo muy parecido a una dinámica de una película que me gustaría recordarles y recomendarles. Es cine colombiano, se llama Chocó. Entonces, pues sí, allí la protagonista también como
sin darse cuenta y pues tampoco se trata de juzgarla porque pues ella es producto también de un entramado social complejo. La protagonista, Choco, termina también como eh, produciendo y reproduciendo dinámicas patriarcales. Sí. En fin. Bueno, como les había dicho, ya son 30 minutos, no va a ser ni uno más. Los invito a que se dejen intrigar por el arte, porque allí también hay una liberación, hay serenidad. Sumérjanse en la cultura, porque pues esta también es una forma como de conectar. Uno conecta con el presente y pues es una oportunidad de sentir potencializada la energía vital propia. Gracias, nos vemos.